TikTok, aunque no he visto pues cómo se está escuchando. Pero bienvenidos a todos una vez más a nuestro programa, su programa, nuestro blog con Dios. Eso es. Aquí acomodando este tema del sonido muy bien. Nuestro blog con Dios, tenemos una genial, una bendición con nosotros, una gran invitada, nuestra amiga, primero que todo es amiga, porque eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Mejor es más un amigo que un hermano, pues, prácticamente. Y tenemos a Maritza Ponce, gloria a Dios, o sea, feliz con esta invitación. Añales de conocernos, muchos años, es uno de los regalos que Dios me ha dado en este país hermoso de México. Personas que son, tienen muchas cualidades, personas que trabajan con ese corazón por ayudar a las personas, así que con nosotros tenemos a la psicóloga Maritza Ponce. Maritza, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Pues muy contenta aquí de compartir un tema tan importante que esperábamos con mucha anticipación, y pues estamos a la expectativa, y pues las preguntas que puedan surgir en torno a estos temas, que creo que hoy en día pues es algo muy de hablarlo, sobre todo para poder tener como un enfoque en varias vertientes, vaya, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, así es que aquí estamos con toda la disposición de aprender y de escuchar. Perfecto. Queremos decirles a las personas que nos siguen que nos reporten cualquier situación del tema de audio, visualización, conexión. La otra vez hicimos un programa, pero no pudimos sacarlo por Facebook. Ahí pido disculpas de antemano, situaciones técnicas, y solo pudimos sacarlos a través de TikTok. Pero cualquier situación, pues estamos listos, estamos ya para comenzar con las preguntas. Maritza, comenzamos con la primera pregunta. Ya ves, las personas tenemos como este deseo de hacer algo en nuestras vidas, enfocarnos en un tema y todo. Y quería preguntarte, en primer lugar, ¿por qué razón escogiste psicología? Ok, bueno, fue algo muy interesante, porque no era una carrera en sí que yo hubiera dicho, esta carrera quiero estudiar. Más bien fue como un acompañamiento de una persona ya adulta que no sabía qué estudiar. Me llamaba la atención el área de pediatría, me llamaba la atención los niños, pero hablando pues en el contexto de la economía, de muchos factores, pues sí era como un poco más complicado. Entonces tuve esta persona que me fue como diciendo qué te gusta, hacia dónde, cómo me direccionó, y me dijo, ¿qué tal psicología? Tiene que ver con la parte de las relaciones humanas, te gusta mucho hablar, eres de tal manera, y fue esa persona como que la que me impulsó en hacer la carrera de psicología. Y sobre todo, interesantemente, me fue llamando la atención para como poder entender todo el contexto que pasaba, porque siempre tenemos como algo, ¿no? Desde la parte de la familia, cómo se desarrollan las situaciones, o simplemente como entender qué pasaba. Fue algo más como, ya después lo vi como, sí, quiero saber qué pasa con mí, las la primera introducción a esta área de psicología. Entonces, me llama mucho la atención en algo que dices tú dices, llamas a esta persona, es un tipo coach, fue un tipo mentor, el que te ayudó a enfocar, ayudar como a ver tu perfil, en qué podría ser buena, fue un profesor de la escuela. Una persona, yo tuve un trabajo, trabajaba en un área pues es un área, ¿verdad? Era una adolescente y pues no sabía como qué estudiar, y era una persona pues ya adulta, muy responsable, como un acercamiento con un familiar mío, que yo empecé a trabajar en ese lugar. Fue el que me dio dirección. Perdón, se está como entrecortando, ¿verdad?
A ver, a ver, yo veo, Listo, a ver, tenemos un problemilla de señal. Sí, porque me interesa esa parte, no me quiero perder ningún detalle de esto que me dices. Estabas en un trabajo y una persona que estaba en ese lugar hicieron esta conexión y analizó tu perfil. ¿Repites otra vez esa parte? sí, sí, él fue como que mi orientador en ese momento, como a ver, ¿qué te gusta? No era un maestro, era el dueño de ahí del trabajo, donde yo estaba trabajando en esa etapa de mi adolescencia. Y fue como que me dijo, yo veo esto en ti, te gusta relacionarte con los demás, te gusta escuchar, eres empática, eres amable. Me fue dando como varias cualidades. Entonces dije yo, sí, sí me gusta. Y de hecho, él me ayudó en toda logística de la universidad. Y fue algo muy, muy que yo digo, fue una conexión, una conexión divina, por así decirlo, porque fue como una parte importante para yo impulsionarme, porque siempre me gustó esta parte del estudiar, pero de pronto, como le comentaba anteriormente, era como me gustaba, me llamaba la atención pediatría, me llamaba la atención los niños, como ver toda esta área en los niños. Me da curiosidad, ya ves que pues tengo unas preguntas muy al respecto del tema, pero siempre me gusta la experiencia de vida. Esta persona que te orientó, ¿tenía una profesión él? ¿Era un profesional? Sí, es una persona parada, sí es un profesional, no del área de la salud, pero sí es una persona que tiene mucho contacto, pues socialmente hablando, y pues fue como ese puente de un familiar mío, un tío mío es muy amigo de esta persona. O sea, había esa cercanía, era ese aprecio de ese tío mío, y ahí donde yo estaba trabajando junto con otra prima, entonces fue como ese contacto y ese apoyo, pues, como que veían esas cualidades en mí, y fue como ese impulso, y pues muy agradecida en ese momento por esas conexiones de personas ya adultas, personas. Tú hablas en plural, o sea, que no fue solamente esta persona, sino que fueron la suma de varias personas que te fueron ayudando como a escoger tu perfil, ¿verdad? Exacto. Sí, que Sí, sí, realmente, y esa, sí, como dígame. no, sí, sí me da curiosidad, por ejemplo, entonces la suma de varias personas. ¿Por qué te lo pregunto, Maritza? Porque estamos en una generación que llama la generación Z. Esta mañana lo estábamos viendo en una reunión de ministros y no sé si la generación Z sabe qué quiere de su vida, sabe hacia dónde ir y no sé si están los mentores suficientes para poder orientar a esta nueva generación, para ayudarlos a enfocar correctamente en un mundo donde ¿qué te digo? La gente, el concepto del arte, el concepto de la ciencia, como que está cambiando tanto lo absoluto, los valores, se va más por lo relativo. Entonces, qué importante, solo resalto esto, tener buenas amistades. Y como lo sabemos decir en la Biblia, pues en la multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso me llamó mucho la atención esta parte de que hayas tenido estas buenas amistades, pues estos buenos amigos. Sí, sí, familiares, mi tío, ese tío que hasta la fecha, o sea, tiene más historia en esta parte, ¿verdad? De cómo me fui adentrando en esta área y pues el curso que se dio. Pero sí es muy importante el hecho de que alguien esté ahí como acompañándote cuando pues tú sí quieres, pero no sabes a la vez qué hacer o qué estudiar o hacia dónde nos vamos dirigiendo. No, y sabes que la pregunta parece que como muy así tu vocación, pero la pregunta también tenía como este doble enfoque, ¿no? De esa situación de que la gente quiere saber, ¿no? ¿Tenías alguna situación de algún trauma o querías de pronto averiguar sobre algo de tu propia vida? Como que la pregunta también la hice pensando en, ¿querías superar algún trauma y por eso escogiste psicología? No, no a lo mejor exactamente un trauma, pero sí de pronto es como entender el contexto familiar, porque sí, pasaban muchas situaciones y es como, a ver, ya uno en materia, en esta área, fue como el poder entender de pronto a mamá, papá, y es como, ok, y el poder pues entenderlo y seguir adelante, ¿verdad? Pero pues sí, eso sí, sí es algo muy importante, como lo mencionamos ahorita, porque en la actualidad, pues realmente los jóvenes están como muy, digo en este momento porque está mucho la sobreestimulación.
en todo Claro. tipo de temas. Y entonces se crea como más confusión. Es como, ¿qué hago? Y si no lo hago y de pronto no hay como una directiva. ¿Por qué? Porque hay mucha información a la mano. A diferencia Ah, de tiempo ahí- atrás. O sea, esta oh, parte ok. de encontrar información en la parte Me, del internet. me llama la atención el concepto de lo que tú hablas de sobreestimulación. ¿A qué te refieres? Bueno, cuando hay demasiada información, por ejemplo, anteriormente nosotros, bueno, yo tengo ahorita actualmente 36 años y en mi adolescencia pues no estaba esta parte de lo digital. Y si nos vamos Oh, a es cierto. 50 años atrás, pues no se diga, eran otros medios de alcance. Y hoy en Claro, día, ¿por qué la sobreestimulación? Porque desde muy temprana edad, pues los niños ya nacen con el celular en la mano, por así decir. Los manejan de claro. una manera tan particular. Entonces ahí viene la sobreestimulación. El hecho de que la etapa que va viviendo el niño o el ser humano, en estos tiempos que estamos teniendo, está sobreestimulado. Ujú. O sea, es más información de la que pueden procesar. Y es ahí Wow. donde pues vamos desviando. O a veces como padres no estamos ahí como direccionando y ahí es donde vienen otros. Fíjate que en este momento, no sé qué, ya ves que estás cruzando, o sea, ya nos dices que tienes digamos, vocación no desarrollada, pues, pero este gusto por la parte pedagógica infantil. Eh, pero fíjate que nosotros como papás estamos buscando que nuestra hija no tenga mucho contacto con el celular ni con la parte tecnológica. ¿Crees que estamos actuando de la manera correcta? ¿O que se está Sí. quedando ella atrás con base al avance tecnológico que estamos experimentando en el presente siglo? No, no, todo lo contrario. O sea, la parte de la tecnología vino a darnos estas herramientas como en este momento que estamos haciendo pues esta transmisión en vivo. O sea, tiene muchas cualidades. Pero si no sabemos cómo diferenciar las etapas, los momentos, de acuerdo al desarrollo, es ahí donde ya empezamos a tener problemas, pues tristemente fuertes. Temas como cuáles, los temas, por ejemplo, acerca de la pornografía, que a lo Oh, mejor okay. podemos decir cómo, o sea, niños consumiendo este tipo de contenido porque no hay una revisión, no hay como esta información y pues ahí vienen más conflictos o no saber abordar estos temas también. O sea, como papá, si yo como padre soy el que le di la herramienta a ese niño, es algo pues muy interesante. Muy importante lo que tú dices. Saludamos a Socorro, que es una de nuestras personas que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Bendiciones, Socorro. Gracias por reportar sintonía y queremos decirle a todas las personas que nos están sintonizando, viendo en este momento, que pueden tener listas sus preguntas y espero que las tengan las más difíciles. Yo sé que Marisa está preparada para contestar. Nos está dando una pauta muy importante, el tema de la sobreestimulación, nos está colocando en alerta y aún a nosotros como adultos, y es lo que te digo, Maritza, si a uno como adulto de pronto salta el aviso publicitario, siempre te están mandando, oye, yo no quería ver esto y de repente como que las redes sociales son atrevidas, ¿no? Los programas, los algoritmos y te mandan cosas que ni al caso, ¿no? ¿Cuánta gente no queda atrapada en eso que no pensaba ver? Y tratan de, digamos, a captar tu atención y secuestrarte, pues, para que caigas en algún tipo de adicción. Si eso le pasa a un adulto, cuánto más un niño, ¿no? El peligro de esta situación de la Exacto. sobreestimulación, como lo mencionas tú, es muy necesario. De verdad que estoy ya empezando yo a recolectar. Parece que la entrevista fuera hecha como para mi propio, digamos, beneficio, porque siempre, como les digo a todos, conozco a Maritza, ¿ya cuántos años por el amor de Dios? A ver, estamos hablando de yo estoy calculando un promedio de 13 años, pero no sé si estoy en lo correcto. Más o menos como en el 2012 o 13 por ahí, más no recuerdo, como el Santo 12-13. Jesús. Es una amistad, estamos hablando de aproximadamente 15 años y no Sí. cambiamos. Y antes, por el contrario, Dios nos da esa gracia para vernos cada vez mejores, más guapos. Qué bendición. Pero sí le Más estaba jóvenes. comentando a Maritza, sí le estaba comentaba a Maritza que le cuento a todos que ya me empecé a ver unas canas, ¿no? Y en mi caso, pues,
el paso del tiempo, pero es esa, digamos, esa paz se refleja con nosotros y nos permite sentir esta situación de felicidad. Yo quiero abordar todas las preguntas porque no me quiero quedar sin saber nada. O sea, una pregunta así como, digamos, también de rompehielos. Si tuvieras la oportunidad de volver el tiempo y quisieras estudiar otra cosa, ¿qué quisieras estudiar? Pues elegiría de nuevo psicología. Eso, muy bien, eso me gusta. Me encanta porque de pronto alguien me comentaba esta pregunta, a alguien personal, porque sabía que a mí me llamaba la atención la parte de pediatría. Entonces me decía, bueno, pero no, si tuvieras la oportunidad, todo se hubiera acomodado. Y le dije, sí me hubiera gustado, pero me hubiera limitado a esa área nada más. O sea, solo con los niños. Entonces, la psicología ha abarcado todas las áreas. Entonces, la volvería a elegir. Sí, es una excelente profesión y es que, a ver, ayúdanos a desglosar un poquito, Maritza, lo dijimos ahorita en el ensayo previo de transmisión, pero ¿por qué el alma y el espíritu? Nos pusimos de acuerdo para llamarle a este podcast Entre el alma y el espíritu. ¿Por qué nos pudieras nosotros ayudar para ir, digamos, a los espectadores, que ellos puedan ir entendiendo el porqué de este programa? ¿Por qué esa frase entre el alma y el espíritu? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la parte del alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de la voluntad, de las emociones, de la capacidad para tomar, decisiones, el razonamiento. Entonces, el alma es una parte importante del ser humano, ¿verdad? Y si nos vamos a la parte del espíritu, pues también es un área importante que no podemos dejar. El alma pues se asocia más con la conexión a lo espiritual, con esta parte divina. Y irnos a la parte física, pues somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, o sea, es algo integral. Entonces, cuando hablamos de pronto, ahorita los temas que vamos a estar viendo es como, a ver, ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Cómo se relacionan? Entonces, no podemos dejar de lado una cosa ni la otra. Las tres partes son importantes. Tanto la parte del alma, porque ahí están nuestras emociones, nuestra persona, nuestra toma de decisiones, la voluntad. Esa parte, pues es importante que la podamos desarrollar y sobre todo entender. Porque si no entendemos esta área, es como, ¿qué pasa aquí? Si nos damos solamente a la cuestión, por ejemplo, de lo espiritual, pues dejamos ahí la parte almática. Entonces, no es ni una ni otra, es una conexión. Es algo que se conecta, o sea, la psique con la parte, pues, de esa conexión divina que tenemos, ¿verdad? Fíjate que ya ves que, bueno, te pregunto, es que son muchas preguntas, voy a tratar de desarrollarlo lo más pronto todas, pero, a ver, dentro de la rama de la psicología, ¿se considera la existencia del espíritu? Sí, bueno, no sé, no es como un estudio, ok, ajá. Es como, por ejemplo, la parte de la psicología es que los procesos mentales, no solamente los pensamientos, la conducta del ser humano. O sea, la psicología no está enfocada solamente a hablar de pensamientos. Es algo más, pues más profundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se ha reformado toda esta parte de la ciencia. Anteriormente, si vamos a ir un poquito como allá para donde vamos. La parte, por ejemplo, cuando había una persona que de pronto tenía una dificultad o de pronto ciertas características que eran como algo, se puede decir como, ¿qué está pasando aquí? Y desde la historia vemos cómo se ha introducido la parte de la psique, pero también, por ejemplo, en el contexto religioso, pues cuando una persona estaba en una situación pues difícil, una histeria, como ahorita lo que llamamos como una esquizofrenia, una psicosis, pues se decía que era como algo demoníaco, o de pronto la persona pues necesitaba como un exorcismo, lo que actualmente podemos ver en televisión o todo ese tipo de situaciones, cómo se intervenía. En la parte del proceso que se ha llevado, pues la parte de la psicología pues nos da una clara evidencia, no solamente la psicología, sino también ahí entra la rama de la psiquiatría, ¿verdad? O sea, la parte de la psiquiatría es una rama de la medicina, ¿verdad? Es decir, una persona que es psiquiatra estudió primero medicina y después estudió psiquiatría para poder entender todo el proceso biológico y químico y enfocarse en la parte de los trastornos mentales. Entonces,
no hay como si una evidencia de la cuestión espiritual, porque va más conectado, como hablábamos, con esa conexión a lo divino, pero sí es como ese respeto de que sí, hay un entorno, pero no está como una parte científica, pues como, lo comprueba y ahí es, pero sí es algo real. Y ahí vamos a Impresionante ver ahorita en lo que me dices. Pensé que no había una valoración de del tema espiritual, pero sí hay una consideración de la existencia. Es lo que Claro nos que quieres sí. decir, ¿verdad? Así es. Perdón, Aunque no hay una evidencia, dígame. sí, solo me está reportando acá, gracias Edgar, me está reportando que cuando está hablando la persona que estamos entrevistando, o sea, nuestra entrevistada Maritza, él no alcanza a escuchar la parte de, dime Edgar si ya puedes escuchar a nuestra Hola, hola. entrevistada. Si tienen problemas para escucharlos aquí en el TikTok, pueden pasar a Facebook Live, ahí sí creo que está nítido, pero gracias por reportarme este tema de la dificultad de sonido. Socorro, dinos si nos puedes escuchar aquí en TikTok. Entonces hay una situación que no sé por qué no captura el sonido, pero entonces, importantísimo esto que tú nos dices, hay una consideración de la existencia de esta situación, ¿no? Del espíritu, como es lo que te entiendo, ¿verdad? Así es. Vale, vale, ok. Yo sé que Dios nos va a proveer en algún momento un administrador para que nos ayude a... Hola Solange, repórtanos si se escucha. Dice que no se escucha tampoco, ni mi voz se escucha, ¿verdad? Wow, aquí tenemos un problema que no sé qué pasó con este tema. Dame un momento, por favor. Quiero Y ver qué nosotros es. sí nos escuchamos. ¿Qué pasa? Nosotros sí nos escuchamos. Si no pueden escuchar aquí por TikTok, pueden pasar pues creo que no pueden escuchar esa parte. Voy a poner este micrófono. Díganme si ya se puede escuchar acá. Ok. Va a quedar con un O se poquito pasa de eco. Facebook. Dice que ya se escucha. Se va a escuchar de pronto un poquito de Perfecto. eco, pero bueno, los que están aquí en TikTok, gracias por reportar, amigos, que ellos no se quieren perder. Tenemos una audiencia grandísima en TikTok y por eso cuido mucho que se esté reconectando. Maritza, haznos un favor nuevamente, repítenos esta última parte que dijiste, para mí es valiosísima, no me la quiero perder. Gracias. Ok. Bueno, la parte hablábamos de cómo de pronto se intervenían con situaciones, por ejemplo, como una esquizofrenia, como de pronto una psicosis, y que desde todo el proceso que se viene llevando desde la psiquiatría, pues anteriormente en estos casos era como algo, la persona estaba pues poseída o tenía un demonio, y entraba la parte religiosa, o sea, principalmente el catolicismo, y entraba con estos exorcismos, ¿verdad? Wow. Y hay tantas historias que podemos tomar en cuenta que son interesantes, al punto de que hubo casos que quemaban a las personas. O sea, eran Oh, Dios. intervenciones muy, muy fuertes. ¿Por qué? Por todo ese tipo de situaciones que estaban sufriendo las personas. Entonces, conforme fue avanzando la ciencia, la psiquiatría entra ahí, pues parte de todo este proceso de la parte científica, y es donde ya conocemos actualmente como esos trastornos mentales como la esquizofrenia, como la parte de una psicosis, trastornos bipolares, y que de pronto llevan un tratamiento, que de pronto a lo mejor nos vamos a la parte de cómo mediarlo, o sea, cómo saber si la persona, tú puedes ver una persona, por ejemplo, que está diciendo palabras antisonantes, que está viendo cosas, que de pronto hasta tienden a quitarse la ropa, a hacer movimientos extraños o ideas de que los persiguen, que los están vigilando. Y son muchos factores que hoy en día podemos evaluar, desde la parte donde si hay abuso de sustancias como las drogas, el cristal, pues entre muchos más, o la parte de una cuestión médica como un tumor, o sea, todo eso hay una alteración biológica en la parte neuronal del cerebro. Entonces, es ahí donde vamos viendo cómo avanzaba la ciencia y cómo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo, o sea, puede que a lo mejor hablaba una persona acerca, es un pastor, de hecho tiene un libro, y hablaba de que él tiene un hermano con esquizofrenia. Wow. Entonces está una recomendación de un libro donde pues pensaban que era
como pues algo demoníaco, ¿no? Como que algo estaba pasando y pues realmente no. O sea, y ese libro pues habla de esas diferencias. El escritor le va a pasar al final como el libro para que o cheque toda esa información y Claro. cómo de pronto se fue dando esta parte de la apertura de la atención, porque muchas veces tenemos como esta parte de decir, bueno, si yo creo en Dios, si yo confío en Dios, perdón, y de pronto acudo o de pronto necesito como este abordaje de la ciencia en este aspecto, pues creemos que estamos fallando. Muchas veces la persona siente hasta vergüenza de pronto estar pasando por un tema como de una depresión, de un problema de ansiedad. Entonces hay personas que son criticadas o juzgadas, o estos comentarios de decir, bueno, si crees en Dios, ¿por qué te sientes así? O sea, ¿Dios no es suficiente? Claro que Dios es suficiente, pero tanto la parte integrativa, ¿sí? O sea, todo va sumando al bienestar. Bueno, entonces nos estás diciendo algo súper interesante. Yo tenía un orden de preguntas, pero realmente como me llama la atención, yo digo, no voy a seguir el orden porque ya capturas mi atención sobre algún aspecto. Ok, notamos esta migración de la parte de la religión hacia la ciencia para poder explicar cosas que no eran temas espirituales, es lo que nos estás diciendo y lo trato de parafrasear en este sentido. Pero en estos tiempos modernos podríamos hablar de, desde este lado de la ciencia, le piden ayuda al lado de la fe, también porque ya no lo encuentran como algo necesariamente biológico o neuronal, sino que realmente intuyen que es algo espiritual. ¿Se da este tipo de migración hacia atrás también? Sí, porque al final es como entra algo que la parte del respeto. O sea, puede haber alguien que puede estar creyendo y es válido, o sea, no es como la parte impositiva, decir, tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque al final es tu fe, o sea, ahí nadie, es tu fe, es tu forma de creer. Entonces, si de pronto esta parte en el entorno espiritual me está ayudando con la parte pues de orar, de pronto tener ese acompañamiento y también esta área pues de buscar la ayuda pues muchas veces médica, psicológica, neuronal, etcétera, hace como ese conjunto del bienestar de la persona, ¿sí? O sea, no es como aislado, no es como que, tienes que hacer esto y esto no, ¿sí? Pero todavía en estos tiempos sigue habiendo mucho tabú y eso lo podemos ver más en el área del cristianismo. O sea, se ve aún más pronunciado que en cualquier otro tipo de religión. Así de fuerte. ¿Por qué? Porque, claro, también es importante ver hacia dónde acudimos, con quién vamos a acudir. No solamente es, voy a ir, o sea, hay que preguntar, hay que ver que la persona pues realmente nos vaya a dar ese abordamiento en esos temas y también el protocolo de qué hacer, cómo intervenir de manera efectiva. Porque ahí pasan, eso sería otro tema donde de pronto acudes a un lugar, o sea, médico, maestro, etcétera, y a veces hay hasta un cierto hasta abuso. O sea, sí, por la misma vulnerabilidad. Sí, me ha tocado experiencias de personas que pues han sido víctimas de eso, por la misma vulnerabilidad que tiene la persona. ¿Tú me dices que abuso desde la parte médica o aparte de la parte espiritual? Médica y espiritual, las dos áreas. ¿Están escuchando, amigos? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. O sea, por ejemplo, en el tema con los niños. O sea, el niño entra, no sé, va a una cita médica, va al psicólogo, va al neurólogo. Es importante que nosotros como adultos, como padres o como tutores, estemos todo el tiempo presentes. No debemos dejar a los niños solos en ningún momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas. Una cosa es el conocimiento que tengamos nosotros en un área. Por ejemplo, yo puedo tener un conocimiento en un área o yo puedo decir, ok, soy licenciada en psicología, tengo un conocimiento, ¿sí? Una persona puede ser a lo mejor, o sea, hablando de conocimiento, médico, panadero, algún oficio, carpintero, estamos hablando de un conocimiento aplicado en un área, ¿sí? Y la otra es cómo estamos emocionalmente y qué situaciones estamos nosotros abordando. O sea, ya desde la manera muy personal. Tú puedes utilizar un área y la puedes utilizar para cosas que dañan la integridad de la persona.
en todos Maritza, te los pregunto, aspectos. Desde la... en ese punto y con base en lo que dices, ¿crees que tenga espacio lo que le pasó a Elon Musk? Te comparto el tema. Elon Musk dice que prácticamente hubo corrupción en el área médica, creo que es en California, porque asesoraron a su hijo para esta situación de trans, ¿cómo se conoce? Bueno, el caso es que le dijeron a Elon que tenía que firmar la autorización para la operación porque si no se iba a suicidar su hijo, o sea, y él dice, yo creo que ellos actuaron en mala fe, abusaron de su posición, no tuvieron ética profesional y me manipularon prácticamente, me hicieron creer que si yo no firmaba esta situación, o sea, entonces mi hijo se iba a quitar la vida, autorizó esta situación y ahora su hijo terminó diciendo, ya no quiero que seas mi padre, no sé hasta qué nivel llegó esa situación, él dice, perdí a mi hijo, o sea, el caso está en las redes ahorita y él tiene esta situación de que va a exterminar el virus woke, así le pronuncian allá en ese contexto, este tema de que tienes que ser lo que realmente sientes para ser saludable, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? O sea, ya te puse en ese contexto, ¿qué piensas de esa situación? ¿Aplicó mal, en mala fe, la parte médica? ¿Se puede aplicar a lo que tú estás diciendo como un ejemplo? Sí, es que mire, aquí es como ver la parte del proceso de la persona. O sea, Ok. no sé cuántos años tenía esa persona, ese niño, era niño, adolescente, Creo que estaba en la situación no adolescente, sabes. no tengo los datos exactos. Ok, bueno, hablando desde el proceso neurológico, desde que nosotros tenemos el proceso madurativo para nuestro cerebro es aproximadamente hasta los 25 años. Es Wow. decir, todo el proceso neuronal, los lóbulos se van madurando. Esta área, lóbulo frontal, prefrontal, es la área que se madura hasta el último, donde está la parte del impulso, la toma de decisiones, las emociones. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, un escenario donde hay una persona que tiene menos de 18 años, vamos a poner, tiene 15, y de pronto tiene esa cuestión pues de que no se siente pues como nació, pues, y en este caso es como soy hombre y quiero ser mujer. Entonces de pronto es como, ok, para que te sientas mejor, pues vamos a implementar como esas estrategias para que haya un cambio de sexo, ¿sí? O sea, para que haya esa comodidad, pero también hay que ver todo el contexto. ¿Por qué? Porque todavía no está ese desarrollo y he escuchado casos y de pronto me ha tocado acompañar donde hay esta confusión, Wow. donde de pronto la persona está en un momento vulnerable de su vida por muchos aspectos y de pronto quiere hacer esa transición y de pronto es como que quiero hacerlo, pero pues se ocupan los medios económicos, se ocupa como ese abordaje, o sea, no es como que, ay, voy y hago este cambio. Y de pronto esa aprobación de papá o mamá. Y entonces es como, no es como, no debes de hacer eso, más bien es como cómo abordo el tema en tiempo y forma, de acuerdo al desarrollo de la persona. ¿Por qué? Porque entonces entramos en un punto donde quizás la persona no quería eso y de pronto lo hizo y fue como que más traumático porque al final es como yo no lo quería. Y eso se ha visto en muchos casos, Wow. ¿sí? De que de pronto en un momento vulnerable tomaron esa decisión y no era lo que realmente querían, ¿sí? Entonces siempre hay que ver como todo un contexto, ¿verdad? Entonces ahí es como, son muchos temas realmente difíciles a veces de abordar porque a veces no sabemos cómo intervenirlo y lo que queremos es que la persona pues que permanezca pues, con vida o que pronto en estos casos, porque los temas de suicidio pues sí, son temas muy delicados. Mira, no sé si está bien a plantearlo así, se puede hablar de una situación como para poder seguir con los temas de profesionales agnósticos y profesionales creyentes. ¿Se puede hablar de estas dos agrupaciones también? Sí, porque mire, al final es, de pronto, cada persona puede tener como una postura en la fe. Hay personas que son psicólogos, médicos, de todas las profesiones, oficios, y no tienen pues esta creencia, y eso se respeta, ¿verdad? Pero es como la parte de decir, ok, yo tengo mi fe y yo creo, yo confío, ¿sí? Entonces implemento esa parte con el conocimiento y eso da pues un enfoque pues más integral. ¿Por qué? Porque imagínense que llegue una persona y me diga, yo no Ok. creo en Dios, por ejemplo, o no tenga como esa, no me interesa nada de Dios, un ejemplo. Y llega la persona y me dice, no, pues yo creo que Dios me puede ayudar.
Entonces, ¿qué le puedo decir yo? Si tengo como ese contexto o esa parte donde no me interesa, voy a quererlo como, ok, Dios no existe o Dios no te va a ayudar, tú tienes que hacer tu parte. ¿Sí me explico? O sea, sí se tiene que respetar, pero ya en el tema de involucrar, como una de las, como a ver, ahorita vamos a ver cómo se interviene o lo puedo explicar así, cómo lo hago, así abiertamente, ¿verdad? Y cómo de pronto se puedan involucrar estos temas. O sea, sin ningún problema. Usted pregunta. Antes de que nos des una metodología, ¿tú en qué posición te describes? ¿Te ves como una profesional, una científica, si lo puedo llamar de esta manera, creyente? Bueno, científica, en el sentido, bueno, en la parte de la ciencia, ¿verdad? Científica a lo mejor como tal, porque, pero sí de pronto es como, no es la parte de pronto que llega la persona, porque una de las preguntas no es como, a ver, ¿psicología cristiana o no? Es psicología. O sea, mi formación fue como psicóloga y mi área es enfocada en la parte clínica. Está Muy la parte bien. educativa, pero y otras áreas, pero mi enfoque fue más en lo clínico. O sea, a ver casos de ansiedad, de estrés, de depresión, hacer diagnósticos, valoraciones, ¿sí? Entonces, esa fue más la parte de mi enfoque, ¿verdad? Y es lo que sigo yo, pues, preparándome, actualizándome para dar un servicio, pues, eficiente, ¿verdad? Y sobre todo el saber hasta qué punto podemos llegar, o sea, cuál es nuestra área que nos compete, ¿sí? O sea que tú fuiste primeramente psicóloga antes que cristiana. Así es, sí. Sí, yo empecé mi carrera en el 2006, en el 2006, ¿verdad? Y hasta la fecha me sigo formando y cuando pues ya conocí un poco más en esta área, pues la parte de la palabra, de conocer un poco más de los conceptos de Dios, fue ya como en el 2012, más o menos, 2012. Entonces ya en ese tiempo yo ya estaba ejerciendo mi carrera. O sea que más o menos en el tiempo en que nos conocimos, por esos años, ya estabas tú caminando recién en la fe. Recientemente. Me parece muy bueno porque estamos hablando de que traes un enfoque muy profesional, o sea, muy de, como tú dices, no hay como una psicología cristiana como tal, sino soy psicóloga, por supuesto. Pero mi pregunta entonces, ¿encuentras este tema de la fe y este tema del conocimiento de la Biblia, todos esos estudios, fortalecieron digamos, tu profesión, tu manera de diagnóstico y todo? Sí, 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 de cierta manera sí, porque es como, vuelvo le digo, es como la parte de algo muy personal, pues tu fe, tu creencia. No solamente es como, que yo creo, confío en lo que estoy yo, por ejemplo, la palabra, ¿no? Pero también está la parte, pues, la parte científica, de pronto donde tenemos que ver algo más objetivo, ¿sí? Porque de pronto puede venir alguien con una necesidad y no solamente es como que, ¿sí me explico? O sea, con la parte, y más si la persona no tiene un conocimiento previo, es como de qué me estás hablando, ¿sí? Es más la parte de que cuando la persona llega es para hacer que una evaluación. No todas las personas que van al psicólogo, o sea, tienen que tener un diagnóstico clínico, ¿sí? O sea, un diagnóstico o un psicodiagnóstico, ya estamos hablando de características, sintomatología, que tiene que ver con todo un proceso de evaluación. A veces son situaciones de que cuestiones personales, de pronto problemas con la gestión de sus emociones, problemas conyugales, la parte de la educación de los hijos, la intervención en un tema de un divorcio. Entonces, no toda la persona que vaya al psicólogo es como tiene un diagnóstico clínico, es como, esta persona, por ejemplo, así decir, depresión o estrés postraumático, bipolaridad, o sea, no es así. Por eso hay una evaluación, desde la parte clínica, un historial, poder ver todos los contextos de la persona, cómo es su relación con el ambiente, cómo se relaciona con su familia, hay buena calidad en el sueño, tiene hábitos de alimentación, cómo gestiona momentos difíciles, entre la fe, o sea, son muchos aspectos a valorar para poder dar como ese seguimiento. Sí, entonces ahí Me entra surge todo. esta pregunta, también son muchas, pero ya ves que la intención de este programa, bueno, tengo dos preguntas de volada. Primero, ¿qué le pasaría a un creyente o qué le pasaría en sí al tema del movimiento de la fe
si no consideran la psicología como una herramienta para los procesos de sanación? ¿Qué pasaría con estos creyentes? Primera pregunta. 2, ¿tuviste mucha oposición en el mundo cristiano cuando supieron tu profesión como psicóloga? Sí, la primera. De pronto aquí la parte es, vamos viendo estadísticas, ¿verdad? Ok. Entonces, hoy en la actualidad, pues hay muchos casos donde tristemente se han escuchado casos de suicidios de ministros. Son temas como de pronto, ¿qué pasó? O sea, son muchos factores a analizar. Entonces, muchas de las veces por el mismo dogma, no voy a decir la parte del creer en Dios, el dogma que se tiene va limitando a la persona, o sea, lo limita. ¿Por qué? Porque se ha como, de cierta manera, como demonizado, por así decirlo. La psicología es mala, o anteriormente escuchaba como términos, la psicología es del diablo. Entonces es como algo muy, pues, controversial, como a ver, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos que ver hacia dónde nos dirigimos, con quién nos dirigimos, porque sería otro tema que podíamos abordar, del abuso del área del profesional en todos los ámbitos, o igual del ministro. Entonces son temas como que sí, que no, como esa parte muy delgadita, que a veces uno dice, no pasa nada, o sea, sí pasa. Entonces, sí es algo importante que no como la parte de decir, todos lo tienen que hacer. No, yo considero que no todas las personas. ¿Por qué? Porque de pronto tiene que ver con todo tu entorno, la conciencia, o sea, tú ser consciente que es la parte que te corresponde. Entonces, si yo soy disciplinado, voy trabajando de manera enfocada en lo que quiero, o de pronto hay situaciones que las sé gestionar, no me causan como un malestar significativo, está bien. Pues no voy al doctor a que me dé qué si me siento bien, ¿verdad? Pero claro, ya cuando estamos hablando de aspectos de pronto significativos de la persona, de pronto que están afectando su vida cotidiana, un malestar, el desánimo, ganas de pensamientos suicidas, es ahí donde sí sería como una recomendación, pues ese acompañamiento, la valoración. ¿Para qué? Para que la persona pueda llevar un tratamiento y una intervención efectiva, aunado también con la parte, pues, espiritual. Pero si de pronto lo vemos como una lucha, o si la persona, o en este caso la parte religiosa como una lucha, pues no se está dando como ese acompañamiento integral. Y entonces las cifras de suicidio pues están al día. Y ahí es como, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿O por qué no se intervino? ¿O sí me explico? Son temas muy delicados. Y la otra pregunta me decía... Sí, tuviste mucha oposición en el mundo cristiano cuando se dieron cuenta acerca de tu profesión como psicóloga. ¿Trataron de anular esta parte tuya para el ministerio? No, mire, en esa parte no, porque como le comento, yo ya tenía, pues, sí ya tenía, pues, ejerciendo, ya tenía tiempo estando en esta parte, o sea, las personas ya me reconocían, me identificaban más bien. Entonces, sí, en la parte de pronto de atender a alguna persona del área, pues, de este contexto, sí era como que la parte de no, o sea, o incluso me tocaba de pronto atender personas que iban a ser... Perdón, esa parte se entrecortó. Entonces, perdón, ¿nos repites? ¿Te tocaba también incluso atender a otras personas? ¿Y qué más? Ok, o sea, de pronto no específicamente el hecho de que lo tenían así como, no vayas con la psicóloga, no, simplemente como la parte de que una persona que yo atendía o está en un contexto de iglesia y venía como por así decirlo, escondidas. O sea, como que no está bien que un creyente vaya al psicólogo. Entonces una vez una chica me dice, ya yo en consulta, desde luego no sabía, no me conoce más que la parte de la información como psicóloga, no de, a lo mejor de que si yo creo en esto, porque no nos enfocamos en eso, en hablar de mí, sino de la persona. Entonces me decían, no, me prohibieron venir al psicólogo, porque dicen que los psicólogos
Entonces ya este término, ¿verdad? Entonces yo así como que, yo estoy en ese contexto. Pero pues realmente no, es muy poca la cifra de las personas del entorno pues religioso, por así mencionarlo, que asisten al psicólogo. Son pocas. Qué impresionante. Y yo, pues, bueno, yo estoy, como tú dices, no voy a hablar de mí más, que voy a enfocarme en mi entrevistada, por supuesto, y así yo creo que es lo que tú nos estás diciendo, te enfocas en el paciente más que en mi propia situación de realidad para entender su realidad. Pero, ay, que no, que quiero perder de esta otra situación, de esta otra pregunta, que estaba pensando en esto. Pero bueno, esa es otra buena noticia que le quiero dar a todos los que están viendo el podcast. No solamente Maritza es una profesional en el área de la psicología, es creyente, por supuesto, es una hija de Dios, es una persona que comparte la fe de que ha nacido de nuevo, pero aparte de esa, tiene un tercer regalo, ¿no? Que nos da ella, y es que cree en esto de los dones proféticos, de los dones de revelación. Maritza, quiero preguntarte, ¿esto te ha servido como una herramienta en el acompañamiento de los que sí dicen, yo soy creyente, sé que también eres creyente y entonces yo quiero algo mucho mayor, cubrir más, pues no solamente el área de mi alma, sino el área de mi espíritu? Entonces mi pregunta va enfocada en esa parte, según lo que te pidió tu paciente. ¿Has usado estos dones de revelación para llegar más rápido a una respuesta o a una solución, a una, digamos, sanidad de esa persona? Sí, sí, desde luego que sí, sí me ha tocado. Y es Wow, como la parte, muchas las veces también me ha tocado, es como, vine aquí porque sabía que era cristiana, qué porque padre. sabía que era una persona de fe. Entonces, a veces ya la parte de la intervención es más en esta área, o sea, está pasando la persona por una situación en el área de lo espiritual y es como en esta cuestión de sueño, soñé esto, o de pronto no sé qué decisión tomar, le pedí dirección a Dios en esta área y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces sí es como, no es en todos, ¿verdad? No le voy a decir que todo porque pues va respetando, ¿verdad? Pero sí hay personas que me hacen como, ¿y usted qué piensa? O qué pudiera hacer en este caso. Estoy leyendo la Biblia y qué me recomienda, mire. Entonces, en esa parte, pues sí, se puede intervenir, pero no es como la parte de imponer en la persona, desde luego no. Las personas que me conocen, que han asistido a recibir atención psicológica, saben que siempre he sido muy respetuosa y muy ética en mi profesión. O sea, el no hablar, el no comentar situaciones que no, y sobre todo el no juzgar, ¿verdad? El no juzgar, no criticar, respetar esta parte de la persona. Y sí ha habido personas, me tocó un caso de una persona que ella no creía en Dios, o sea, iba por muchos contextos y su mamá era muy católica, o sea, era como que así, ¿verdad? Entonces de pronto es como que, ay, no quiero, no tengo nada que ver o no quiero ver nada con esta parte. Entonces, en el contexto de ese proceso, pues esta persona fue como que entre la parte de lo que estábamos viendo y como esta parte de decir, quiero creer, o sea, quiero tener como una idea diferente, o sea, si me explico, y es esa apertura, pues, también a desarrollar como esa fe en el otro, a que crea, a través de que, a través de tus testimonios, a través de la apertura que se está dando. Y eso me ha pasado con muchas personas, con familias, hombres, mujeres, que de pronto me dicen, tengo una situación y siento que Dios me está enviando, me está mostrando, me está haciendo que pase este proceso para que me acerque más a Él, para que le busque, para que me enfoque en la familia, entre otros aspectos. Entonces sí, también se ha intervenido de esa manera, dentro y fuera, a tiempo y a destiempo. O sea, a veces Y, no es ni un consultorio, o sea, a veces no es una cita, a veces es como, tengo una necesidad y mire, me pasó esto y, y, y bueno, sí, lectura. yo quiero decir a todos los que nos están viendo en ese momento y que nos van a ver después. De hecho, mi familia, parte de mi familia ha tenido sesiones contigo, ¿verdad? Maritza los ha acompañado, ha hecho este proceso de acompañamiento, de atención. Yo una de las cosas que he hecho con mi familia es, esta parte yo ya no la puedo trabajar como ministro. He sido también, eso tiene que ver con la ética, reconocer mi limitación.
Sí, se supone que, por ejemplo, en mi caso, me muevo mucho en el área de lo espiritual, pero no, o sea, yo reconozco la parte del alma, no soy un experto. Yo tengo esta intención, digamos, considero esta estrategia de ve hacia este profesional. Es tan lógico y tan sencillo como, por ejemplo, decir a las personas, no soy cirujano, puedo orar por sanidad, pero no soy un cirujano, no soy un médico alopático y poder remitir al profesional que requiere la atención particular. O sea, yo creo que como ministros, a eso voy, tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, necesito de la otra, del otro, de la otra persona, necesito de esta otra ciencia, necesito de esta otra profesión, y es tan sencillo como en la vida, como tan sencillo como esto, necesitamos maestros para que nuestros hijos sean capacitados, necesitamos empresarios para poder ser contratados, necesitamos ingenieros para crear nuevas tecnologías, y cada situación va cumpliendo una función. Entonces no podemos decir que eh, voy a descartar, aquí estamos esperando que llegue otra vez nuestra invitada, voy a descartar esta X o Y persona. Entonces, si les comparto esa experiencia, voy a dejar en los comentarios cómo pueden contactar con Marisa. Pues ella atiende de manera presencial en su consultorio, también atiende de manera online, que ha sido en el caso de mi familia, que pues está en otro país, por ejemplo, desde Colombia han podido conectar con ella, y ella ha hecho este proceso de acompañamiento en la parte, digamos, en el área de la psicología, les hace este acompañamiento. Yo soy una persona totalmente convencido y consciente de que la ciencia y la fe no están peleadas, a eso voy, y creo que es la intención por la cual realicé este programa. La ciencia y la fe no están peleadas entre sí. Entonces, entre más hagamos uso nosotros estamos haciendo uso de la tecnología, por ejemplo, estamos haciendo uso de la parte informática, ustedes dicen la ciencia de las cosas, así le conocen ahorita al área de la parte de comunicaciones. Estamos haciendo uso de la ciencia de las cosas y estamos haciendo este tipo de situaciones que ayudan a la humanidad. Estamos trabajando en pro de ayudar a la humanidad. Así que voy a dejar en los comentarios una vez terminado el en vivo. Tengo ahorita problemas de conexión. Nuestra invitada no se ha podido conectar ahorita, pero voy a dejar en los comentarios cómo pueden ustedes contactar con Marisa. Era mi intención. La verdad, puedo dar, digamos, testimonio de que su trabajo es muy bueno. Es un trabajo de verdad equilibrado para muchos que siguen nuestra página, que son creyentes, por supuesto, que no saben qué hacer, no saben hacia dónde ir, que no saben qué consejo le van a dar a sus familias, a sus hijos, a su pareja. Yo sé que así como Maritza, hay profesionales creyentes, son profesionales, pero también son creyentes, conocen el área muy bien del tema de la salud, por supuesto, pero conocen esta área también de la fe, y eso enriquece nuestras vidas. Yo me siento muy bendecido y me siento muy enriquecido al contar con amistades como por ejemplo, como los invitados que estamos trayendo continuamente en nuestro programa. Ya son varios invitados que tienen esta pasión por servir a las personas, por ayudarles. Entonces, qué bueno que siguen nuestra página y qué bueno que están atentos a esta situación. Pues o sea, Dios ha colocado en mi corazón el poder, el que se pueda hacer este tipo de programas. Aquí estoy viendo si se puede conectar nuestra invitada, la licenciada. Ok, entonces prácticamente, pues este ha sido el tiempo, o sea, se cayó la conexión, pero es el tiempo que habíamos estipulado para hacer el programa. Entonces, igual vamos a colocar en los comentarios, vuelvo y digo, cómo pueden tener ustedes atención a través de, en el caso de Maritza, de dónde la pueden ubicar, cómo pueden conectar con ella, a través de qué medio, así sea de pronto a través de WhatsApp o una sesión de Zoom o una sección de algún tipo de plataforma de meeting, para que puedan ustedes accesar a todo lo que, todo este conocimiento. Nos quedamos cortos, yo creo que vamos a hacer otra sesión. Ustedes saben que siempre quedamos con ganas de más, por supuesto, y sí vamos a programar en determinado momento otra sesión para que ustedes puedan conocer más al detalle toda la riqueza.
vuelvo y te digo, no hay mayor sabiduría que entender que Dios es el que da la inteligencia, Dios es el que da las habilidades, los talentos, Él nos lo ha dado todo, a Él le pertenece todo. Entonces nadie puede decir que esto es de acá, de este lado, ¿no? Del lado del agnosticismo, me refiero del lado de que no creen en Dios, y decir esto es más profesional y más serio porque no está Dios en la ecuación. O sea, y tampoco podemos decir de este otro lado tenemos a Dios con nosotros y solo es esto suficiente, porque Dios ha plantado o ha planteado, digamos, diferentes situaciones, dones, talentos y habilidades. Él ha planteado que la sociedad se componga de diferentes talentos, de diferentes capacidades que aportan para la construcción de lo que llamamos precisamente humanidad. Así que pues muchas gracias por habernos acompañado en este día. Hemos tenido, miren, una charla de mucha edificación. Yo voy a tener la oportunidad de volver a ver la grabación. Ustedes también pueden verla. Vamos a subir también en nuestro Blog con Dios YouTube. Vamos a estar en nuestro Blog con Dios TikTok. Ahí va a estar un tiempito, ahí lo pongo por pedacitos, pero también nuestro Blog con Dios en Facebook. Ustedes pueden encontrar la transmisión ahí, entonces pueden repetir, y si ustedes quieren hacer preguntas en los comentarios las pueden dejar y las abordamos para una próxima emisión de un próximo programa. Les agradecemos mucho por haberse conectado, les agradecemos mucho por estar pendiente de las publicaciones, de lo que estamos trabajando. Ese es mi corazón es que todos seamos edificados, y que si no encontrabas una respuesta hasta el momento, no habías encontrado una respuesta a toda la problemática que están viviendo, que estás viviendo a nivel personal o a nivel de familia, pues puedas encontrarlo en estos procesos de diálogos, entrevistas, en estas situaciones de podcast. Así que les mando un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo a nuestro ministerio. Gracias por estar orando bastante por nosotros, por supuesto, y a todos también los que han estado sembrando. Vamos luego a publicar directamente en donde lo pueden hacer más efectivamente. Entonces los que han estado aportando para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de programas, y especialmente el hecho de que lo compartas, el hecho de que nos agregues, el hecho de que difundas este contenido, ayuda también que el algoritmo nos ayude a promocionar más este tipo de conferencias y de trabajo. Así que un abrazo a todos, muchas bendiciones. Ya estamos dando finalización a la conferencia de hoy. Bueno, estamos hasta un próximo programa. Yo sé que va a ser de mucha edificación, y yo soy el primer beneficiado de todo este proceso de entrevistas y de búsqueda del conocimiento y la verdad. Así que hasta una próxima emisión. Dios les bendiga mucho y estamos pendientes para aprender mucho más. Muy bien.